Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos allá a contarle cosas al personal que está oyendo. Querías empezar, dices que hoy con cosas agradables. Eh, Mm, la primera es pues que se ha aceptado debatir sobre la iniciativa legislativa popular para regular aproximadamente a 500.000 eh, extranjeros, entre comillas, que están en nuestro país en situación mm. irregular, también entre comillas, pero así es como se entiende la cosa. Pues empieza. Bueno, pues en primer lugar, se nos ha ocurrido que este programa pues íbamos a empezarlo de una manera más agradable para distendir, ¿no? Eh, en la medida en que podamos. Es agradable, digamos que relativamente, ¿no? Como ahora hablaremos de cada uno de los temas, porque una cosa es que se haya aceptado a trámite y otra muy diferente es que el texto que se ha presentado sea el texto que finalmente salga aprobado, incluso otra, peor aún, sería que ningún texto al respecto eh, saliera aprobado del Parlamento español, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una cuestión que seguramente muchas y muchos de nuestras oyentes masculinos y femeninos, perdón, eh, incluso han firmado, o incluso con bastante seguridad han hecho campaña. Se trata de esa ILP que surgió hace unos meses, a favor de la regularización de las personas inmigrantes que hay en el territorio español que tengan unas determinadas características, ¿no? Han sido 900 asociaciones o grupos de personas, desde sindicatos, partidos, otro tipo de organizaciones sociales, etcétera, las que han estado recogiendo esas firmas, y al final se llegó a una cantidad realmente importante de 700.000 firmas, y esas 700.000 firmas son las que se han presentado ante el Parlamento español. Con esas con esa ILP se pretende, como tú has dicho antes, acoger como ciudadanos de pleno derecho en nuestro estado a 500.000 personas, ¿no? Esto se aprobó ayer. Digamos que antes de su aprobación había alguna duda. En principio se contaba con unos 170 votos seguros, que no daban la suficiente mayoría, los votos de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, PNV, Podemos, Bildu y BNG. Sí. Y había ciertos recelos, o no exactamente recelos, sino posiciones un tanto extrañas, por un lado, por parte de Junts, que finalmente también hacia la mañana del día de ayer o una cosa por el estilo. Cuando decimos ayer, decimos martes. Ayer, perdón, sí, martes, hacia la mañana, pues más o menos ya dijo que sí, que votaría a favor, que tenía enmiendas. Bueno, el PSOE también ha dicho que tiene enmiendas. Y el sí del PP tardó más, y durante horas o días parecía que iba a ser una abstención, que finalmente se convirtió en un sí, lo cual dio un resultado de 300, bueno, uno de esos resultados que no se suelen producir, ¿no? De 310 votos a favor y 33 en contra, evidentemente de Vox, como no podía ser de otra manera. La iniciativa se basa o trabaja fundamentalmente con dos temas, ¿no? Uno es que
bueno, que esta regularización supondría, por un lado, acabar con la vulnerabilidad y la desprotección de todas esas personas inmigradas, bueno, pues porque sabemos que a pesar de que puedan tener acceso a determinadas cosas, como la sanidad u otras, algunos de ellos por supuesto que no, y de ellas, pero bueno, pues todo aquello que son los derechos generales de los que nosotras y nosotros gozamos, pues estas personas no las tienen, ¿no? No sería la primera regularización. Si os acordáis, hace unos cuantos años, en la etapa de Zapatero, se hizo una gran regularización de personas inmigrantes. Y el segundo aspecto en el que se basa, por decir los aspectos centrales, ¿no?, la propuesta, es los beneficios generales que esto aportará, ¿no? Es decir, no solamente se trata de argumentar, o se argumenta, más que se trata, se argumenta que eso no son únicamente beneficios para estas personas, que ya está bien que lo sean, sino que además constituye un beneficio genérico para el conjunto de la población. ¿Por qué? Porque regularizar a estas personas significaría que estas personas pudieran hacer aportaciones económicas y fiscales, como hacemos los y las demás, bueno, como hacemos algunas de las y las demás, a partir de nuestros impuestos y demás. Y por otro lado, porque permitiría en buena medida, no en su totalidad, el afloramiento de una parte de la economía sumergida, ¿no? En el sentido de que también la mayoría de estas personas sustancialmente trabajan en este subsector o infrasector de la economía, como queráis llamarlos. La noticia es buena, la noticia es muy agradable. Evidentemente, mucha de la gente, sobre todo la gente que más ha luchado por este tema, que más lo ha trabajado, que más ha perseguido esas firmas hasta llegar a esas 700.000, son necesarias 500.000, es decir, el sistema de presentación, esto nos sirve para abrir un paréntesis y para decir que el sistema de presentación de iniciativas legislativas populares en este país es una cosa complicadísima, porque no es nada fácil reunir esas 500.000 firmas básicas, y que además de esas 500.000 firmas no haya ninguna que sea rechazada por algún tipo de defecto de forma o cuestión por el estilo, ¿no? Y que, bueno, pues este es evidentemente un aspecto francamente mejorable si se quiere dar una imagen, ya no digo que se tenga este fondo, ¿no? O esta ética, ¿no?, sino simplemente si se quiere dar una imagen de que en un momento dado una parte importante de la población, significativa de la población, puede hacer una propuesta legislativa, una propuesta de ley, y eso obligatoriamente significa que los partidos o los diputados y diputadas que integran en ese momento el Parlamento español deben discutirla, ¿no?, y deben decidir al final si la admiten o no, si la retocan, etcétera, etcétera. Decir que en lo que yo conozco, por ejemplo, pues en Cataluña ese tope está mucho más bajo, está en las 50.000, y que, bueno, en otros países europeos, al menos aquellos que tienen una cierta tradición de respetar este tipo de cosas, también el techo es bastante más bajo que en el Estado español. Bien, que se haya admitido no significa que aquí se ha acabado el proceso y que sus señorías van a tratar sobre este tema así tal y como va, ¿no?, sino que, como imagino que sabéis, va a pasar por una comisión correspondiente. En esa comisión elevará en su momento pues un informe,
y a partir de ahí, a partir de ese informe, y si la posición de la comisión es mayoritariamente favorable, pues se pasaría a su discusión o a todo el trámite parlamentario, ¿no? de presentación de enmiendas, etcétera, en las cuales, como os podéis imaginar, habrá enmiendas a la totalidad, pero también habrá determinadas enmiendas en determinados aspectos, porque así lo han anunciado ya algunos de los partidos. Y una vez pasado todo este trámite, pues a lo mejor nos encontramos con bueno, no quiero ser agorero, y además habíamos dicho que empezábamos en plan guay hoy, pero bueno, a lo mejor alguno de estos partidos que ha votado que sí acaba votando que no, cuando la ley esté a punto. Sí, perdona. No quería decir nada importante, que decía ya veremos, pero hay un signo que al PP yo creo que le condiciona un tanto, y me refiero a que la COE se ha pronunciado a favor de la regularización, y además ha dicho, creo, el señor, como se llame, que ahora no me sale el nombre, el presidente de la COE, que en España hay muchas empresas esperando trabajadores y que la emigración, es decir, los emigrantes son necesarios. Y eso dicho por el presidente de la COE, yo creo que le toca alguna fibra a la derecha, y incluso a la ultra, pero a la ultra ya no nos podemos fiar. Bueno, eso quería apuntar. No, sí, en ese mismo sentido, ¿no? Yo iba a decir que ahora mismo, pues dos de las formaciones políticas, ya no hablamos de Vox, que va a seguir con ese raca-raca, porque forma parte de su ADN, digamos, ¿no? Pero evidentemente yo tengo dudas, y por eso lo planteaba, tanto del PP como de Junts, ¿no? Y pienso que al margen de estas opiniones, no le llamemos presiones de las patronales, ¿no? Que me parece muy bien que lleguen a esta valoración o a este análisis, pues también evidentemente están los procesos electorales, ¿no? Y no olvidemos que estamos metidas y metidos ahí en 3 procesos electorales en un corto espacio de tiempo, y hay veces pues que no interesa demasiado enseñar la patita, ¿no? Y bueno, pues ya veremos lo que pasa, porque ambos partidos han tenido y tienen posiciones un tanto, digamos, complejas, por llamarlo elegantemente, dado que estamos en la hora guay, al respecto de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, alegría, porque evidentemente no es muy fácil que las ILPs, porque podríais pensar que, bueno, pues una vez que se consiguen esos 500.000 firmas, 600.000, 700.000, pues a partir de ahí los y las parlamentarias se ven de alguna manera abocados por lo menos a tirarla para adelante. Bueno, no son muchas las ILPs que han pasado este primer trámite, y son menos las que finalmente han sido aprobadas, ¿eh? Es decir, que se pueden contar con los dedos de una de las manos. Y entonces, pues bueno, que estamos ante esta situación, pero que de momento tiene toda esa parte positiva de que es una cosa conseguida de manera comunitaria, comunal, por mucha gente de base, por mucha gente normal y corriente, que ha conseguido que su voz o que aquello que ellos y ellas consideran como cuestiones básicas que deben ser reguladas en este país, pues están ahí, ¿no? Y esa es la parte, digamos, bonita de este primer asunto. Muy bien, pues esperemos que llegue a buen final. Se prevé que han dicho algunos que para diciembre podría haber ya la solución, es decir, que no es para pasado mañana, pero como tú dices, que el final sea feliz. El principio lo es. Desde luego. Pasamos a otra cosa. Vamos a hablar de gente mayor, como nosotros. Sí. Sí, que somos los que
llevamos el mundo adelante hace mucho tiempo. Vamos a ver, mayores por el clima y en este caso además de mayores mujeres. Y estamos hablando de un grupo importante, un colectivo de mujeres suizas que en Estrasburgo creo que ha sido, ¿no? Sí, El tribunal se ha pronunciado a su favor porque habían presentado una denuncia o una demanda o como se llame contra su gobierno, contra su país, porque no estaba haciendo lo que debía en contra del cambio climático y que eso obviamente estaba perjudicando su salud, su bienestar y que bueno, que lo han denunciado y les sí, han dado sí, razón en Estrasburgo. No es cualquier cosa, mujeres no, y mayores. sí. Bueno, pues vamos a ir. Pues el proceso empezó en 2016, por lo que sabemos, donde un grupo más o menos en esa época, bueno, primero unas cuantas mujeres mayores ya en edad de jubilación, que responden al nombre en alemán, no sé si lo diré bien, de Klimaseniorinnen, queda muy bonito, Klimaseniorinnen. Bueno, decidieron a partir de una serie de reuniones y una serie de actos, decidieron iniciar acciones contra el Estado suizo por lo que ellas consideraban que era la inacción del gobierno suizo con respecto a las olas de calor en ese momento, ¿no? Imaginaros Suiza, y o sea, lo nuestro ya podemos llamarlo directamente horno de calor o microondas de calor o como queráis. Bueno, es lo que tiene tener una sociedad con este tipo de sensibilidad, ¿no? Es decir, estas mujeres fueron conscientes de que además ese cambio climático, esa idea de, bueno, esa realidad de ir superando las temperaturas medias por encima o cerca del 1,5 superior, pues las afectaba especialmente, ¿no? Y bueno, las afectaba especialmente pues, por aspectos fisiológicos que se producen en las mujeres en estas edades y muchas veces en edades anteriores, y que eso les creaba una situación en sus condiciones de vida, en su calidad de vida, en su propia salud. Además, bueno, hicieron varias investigaciones y acudieron a algunas de ellas son también del mundo científico, pero acudieron también al mundo científico para demostrar cómo además bueno, pues algunas de las muertes que se producían o parte de las muertes que se producían por este hecho afectaban especialmente a las mujeres, ¿no? A las mujeres de una determinada edad a partir de los 65, 70 años. Bien, al final este grupo ha conseguido ser un grupo de 2.500 mujeres en Suiza, por lo que sabemos. Y aparte de todo su activismo, es decir, de campañas, de charlas, de documentales, de entrevistas, etcétera, que han hecho por todo el país, pues decidieron, bueno, también, si queréis, de su propio, digamos, uniforme o colorido, ¿no? Van con unos pañuelos morados y azules. Es decir, todo eso se fue trabajando de esa manera en Suiza y en un momento dado, a partir de algunas personas que formaban parte del grupo y que eran abogadas, decidieron presentar recursos ante dos de los grandes tribunales suizos, el Tribunal de la Administración Federal y el Tribunal Supremo Federal. En ambos casos su recurso fue desestimado por considerar ambos tribunales que no quedaba suficientemente demostrado que lo que estaba pasando les afectaba personalmente, ¿no? Es decir, que eran personas directamente afectadas por este tema y que por tanto a partir de aquí
se podía hacer una intervención, una multa o lo que fuera con respecto al gobierno. Por lo que sabemos, en 2020 entra en contacto con ellas Greenpeace, Suiza, y Greenpeace decide poner sus servicios jurídicos a su servicio y les plantea la opción de irse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. Y bueno, pues ese es el que, después de un tiempo de estudio, ha fallado favorablemente, porque ese tribunal considera aprobado que la inacción del gobierno suizo con respecto al cambio climático, inacción que evidentemente no se trata solo de que lo hayan dicho estas mujeres, sino que evidentemente se han aportado pruebas, ¿no?, de que el gobierno suizo no está trabajando aquellas líneas de combate al cambio climático, ni tan solo las líneas leves y flojitas, pues que nos hace de vez en cuando la Unión Europea o alguna de estas cumbres mundiales a las que nos tienen acostumbrados, que suelen presidir jeques árabes que están mucho por el cambio climático, ¿no? Bien, ¿en qué se basa o en qué se ha basado? Y eso también nos permite luego otra reflexión, este Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sacar esta sentencia. Pues en el artículo 8º de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Y ese artículo 8º dice más o menos que las y los ciudadanos tenemos derecho a una protección eficaz de nuestras administraciones frente a graves efectos adversos del cambio climático en sus vidas, en su salud, en su bienestar y en su calidad de vida. Prácticamente he leído textualmente el artículo, que lo he ido a buscar, ¿no? Entonces, esta cosita que está ahí, bueno, pues ha permitido esta actuación, ¿no? Digamos, esta resolución. Decir que muchas veces, o sea, se me ocurren dos reflexiones al respecto, ¿no? Una o tres, si queréis. Una, que evidentemente es una gran noticia, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos crea jurisprudencia, y por tanto eso significa que se abre un camino, o se puede abrir un camino, para que organizaciones ecologistas, y no únicamente organizaciones ecologistas, pero bueno, ellas fundamentalmente, pues sigan este camino con respecto tanto a otros gobiernos, que ese camino será más fácil, por desgracia, como frente a determinadas empresas determinadas empresas, ¿no? O conglomerado de empresas que actúen en un determinado territorio de una determinada manera, y que todos sabemos y podemos poner algún ejemplo de este tipo de cosas. Que normalmente las denuncias que se producen al respecto dentro de nuestro Estado suelen tener unas respuestas jurídicas muy, muy flojas, ¿no? Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto, pues que el segundo aspecto sería que nada de esto hubiera sido posible, igual que en el caso anterior, sin gente que se organiza, y sin gente que crea comunidad, que, dicho en nuestro lenguaje, que busca el apoyo mutuo de otras personas, que están participando de la misma problemática, y que crea unas dinámicas. Es decir, esto no ha sido tan fácil como que estas 3, 4, 5 personas que empezaron al principio, que al cabo de un año eran 100 y pico, que ahora son 2.500, pues simplemente se han sentado con una abogada de lujo, vamos, de lujo me refiero, abogado, ¿no?, de un gabinete de prestigio, y han decidido lanzar este tema. Seguramente que ningún gabinete de prestigio hubiera asumido este tema, pero bueno, es una manera de decirlo, sino que toda esta gente ha hecho un recorrido, tanto un recorrido informativo y agitativo, como un recorrido formativo, ¿no?, en el sentido de no basarse únicamente en sensaciones que no digo que sean incorrectas, ¿no?, en la sensación
las sensaciones que todas y todos estamos teniendo en los últimos años de cómo está cambiando el clima en nuestros respectivos territorios, sino que argumentar eso, ¿no? Argumentarlo, consolidarlo científicamente, es decir, avanzar un poco en esa línea, ¿no? La tercera parte positiva es las reacciones de estas mujeres, ¿no? Bueno, han sido gloriosas, ¿no? En el sentido, por lo menos las que yo he podido ver y las que he podido leer, ¿no? En el sentido que ellas consideran que les quedan menos años de vida que a otra gente en Suiza y en otros países de Europa, pero que entienden que, bueno, que esta es su aportación, tanto por su situación concreta o por la que pueden estar padeciendo, como una aportación a las generaciones mucho más jóvenes para intentar dejarles una situación mejor que la que se encuentra en estos momentos, ¿no? Y ese aspecto tan solidario, es decir, ese aspecto de que unas determinadas personas que son mujeres mayores, seniors, decidan activar unos mecanismos no únicamente para beneficiarse ellos, sino para beneficio del conjunto de la sociedad, pues me parece también otro ejemplo magnífico, ¿no? Y por último, he dicho 3, pero voy a decir 4. Por último, que evidentemente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que me acuerdo que discutimos en su momento en todas las organizaciones con inquietudes de izquierdas, etcétera, etcétera, y que en muchos momentos vimos como un convenio de alguna manera fracasado, y sigo pensando que es un convenio fracasado porque podría haber asumido muchísimas más derechos, pues tiene o nos permite o puede permitir en un momento dado pues que haya ahí agujeros, rendijas por las cuales introducirse y poner en cuestión lo que ahora mismo es iba a decir el pensamiento único, que también, pero no únicamente el pensamiento único, sino el gobierno único, la administración única, la única manera funciona fundamentalmente así en lo positivo, en la consecución de aspectos positivos para el conjunto o para la mayoría. Muy bien, Emily, pues aquí le vamos a poner música, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien. Seguimos con Emily Cortavitarte, Es lo que hay, y vamos a terminar ya con otro tema que a lo mejor no es tan bonito como lo que hemos contado hasta ahora, y mucho menos. Vamos a hablar de infecciones, en este caso tecnológicas, o no, o pero jurídicas. Jurídicas, infecciones del Estado en Cataluña. Tú me has señalado unos cuantos puntos, pero es mejor ya que con este titular lo desgranes todo. ¿A qué te quieres referir con infecciones del Estado en Cataluña? Bueno, pues me refiero a dos noticias que una ha sido más noticia a nivel estatal y otra mucho menos, evidentemente porque hace tiempo que se le ha querido echar tierra al tema, pero que forman parte de ese juego, ¿no? De ese juego o de esa batalla. En el sentido, cuando hablo de Estado, no hablo del conjunto de la población que vive en el Estado español, ni muchísimo menos, sino hablo de esas personas que pertenecen al Estado profundo y que tienen en los últimos años, igual que en otros momentos tuvieron otros intereses, pues tienen un especial interés por complicar las cosas en el caso de Cataluña. Y cuando digo complicarlas, no digo complicárselas a la gente que quiere la independencia, sino en general complicarlas, ¿no? y llevarnos a una situación
de difícil convivencia, que de momento, bueno, parece que se está superando, es decir, al margen de lo que nos guste más o menos a cada uno o a cada una de nosotras. Bien, en el primer caso de la infección es tal cual, no es una infección relacionada con la sanidad, pero si os acordáis, porque sobre eso, para qué vamos a volver a hablar, ¿no? Si os acordáis, hace unos meses hubo una denuncia por parte del aragonés y de, quizás como político más relevante porque es el presidente de la Generalitat de momento, y de otros políticos, entre ellos, pues, por ejemplo, Carla Riera de la CUP o otra gente, de que bueno, habían sido espiados, ¿no? Cuando se comprobó que habían sido espiados, que sus móviles tenían adentro un virus, y por eso hablo de infección, que se llama Pegasus, que se produce en Israel y que únicamente, al menos eso dicen ellos, dice el Estado de Israel, que no la empresa, pero la empresa habla menos que el Estado de Israel, solamente se venden de manera certificada y con la aprobación del Estado de Israel a determinados estados del mundo, y que es un virus que te introducen en tus móviles y que sirve para tenerte monitorizado todo el tiempo que sea necesario. Bueno, pues ese proceso sigue. Ese proceso no es tan interesante en los debates, ni en los programas televisivos de mayor audiencia, ni para determinados periódicos, porque claro, ese debate no gusta, ¿no? O esa historia no gusta. Bien, lo cierto es que sí hay tribunales en Cataluña que están llevando estos casos. Hay una cosa muy rara, de entrada os diré, en los tribunales, y es que cada uno está llevando un caso sí, de una persona, que es una cosa muy rara, ¿no? Digo rara porque hay una tendencia, sobre todo en los tribunales estrella que conocemos, a agrupar cositas, ¿no? A meterlas todas juntas y a tal. Bueno, el caso es que esta gente que fue espiada, pues y su defensa, vamos, han contratado a determinados peritos, algunos de la propia policía catalana, de los Mossos, y otros de laboratorios privados, y estos han llegado a la conclusión por diversos caminos, ¿no? Y de móviles diferentes, por ejemplo, para poner un ejemplo, el de Aragonés y el de Riera, pues que ambos fueron infectados por unas noticias que les llegaron a sus móviles de unas supuestas noticias de medios de comunicación. Los medios de comunicación como tal existían, por tanto, alguien creó ese tipo de historia, de noticia, pues que 2009 y a otro en 2020. Y entonces, a partir de ahí, pues ese virus se desarrolló dentro de los móviles y pasó toda la información que se consideró necesaria que se pasara, ¿no? Hasta ahora existe una única persona, es muy singular, existe una única persona investigada. Esa persona investigada es la señora Paz Esteban, que en ese momento era la directora del CNI. Sí. Y siguen existiendo dudas al respecto de bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, de si hubo permisos del Tribunal Supremo para hacer esto. Tribunal Supremo que, como sabéis, se pronuncia cada día sobre lo que tenga que ser, sobre lo que les interese a ellos pronunciarse, pues todavía sigue sin pronunciarse al respecto. Parece ser como que nadie les ha preguntado, que no leen esos periódicos ni esas noticias y que no tienen nada que decir, o que en todo caso que lo diga la señora Paz Esteban o el gobierno de España. Entonces, ¿qué papel está? Todo esto, hay que decirlo, se hizo durante la etapa en que gobernaba el PP, ¿no? Pero, no obstante eso, parece ser que cuando uno llega al gobierno y forma parte, por tanto, también de
del Estado profundo tiene que hacer determinadas cosas, ¿no? Y en este caso pues nos encontramos con que el gobierno se ha negado a aportar todos los datos porque considera que pues, debe reservar las actividades del CNI, del conocimiento general. Bueno, pues muy bonito. O sea, ¿qué quiere usted que le diga? Eso es lo que se llama un estado de pleno. Eso es lo que se llama un estado de pleno derecho, ¿no? Bien, ¿por qué estoy sacando esto aquí? Bueno, primero porque la noticia de los informes es una noticia reciente que probablemente no hayáis escuchado ni leído, reciente quiero decir de esta misma semana, con respecto al móvil del señor Aragonés, que coincide con anteriores con respecto al móvil del señor Riera. Hay otros 3 o 4 personas que también han denunciado, pero el CNI ha dicho que a ellos no los ha investigado. Entonces yo, bueno, pues aquí solo me queda la risa. No sé, si alguien del CNI hizo pruebas anteriormente a ver si funcionaba y dijo vamos a infectar a estos 3 o 4 también y luego, como tampoco tienen mucha cosa, pues los dejamos. Bueno, no sé, de la tía, en vez de la CIA, de la tía de Ibáñez, ¿no? Del TVO. Del TVO, sí, ahí estamos. Entonces, bueno, pues que esto salga en estos momentos, donde además hay elecciones en Cataluña, pues es glorioso, como os podéis imaginar, ¿no? Y como quiero acabar un poco con eso, voy a la segunda parte. La segunda parte sí que la conocéis, porque esa sí que ha estado tremendamente difundida, y es que la jueza Susana Polo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha citado a declarar voluntariamente a Puigdemont. Ahí ella, Sí, voluntariamente. voluntariamente. Sí, Que no sí. digas que no tiene... Como debe ser, y además dando un margen del 17 al 21 de junio. Pues tanto a Puigdemont como a Rubén Wagensberg, que era que es un diputado de Esquerra Republicana, que también recientemente decidió, una vez que se vio implicado en el tema del tsunami democrático por terrorismo, decidió irse para Suiza, que está ahí esperando a ver qué le cuentan. ¿Qué cosas curiosas tiene este tema, ¿no? Esta infección, vamos a llamar, perdón, esta citación? En primer lugar, que esta vez se puede hacer por vía telemática. El Tribunal Supremo aceptando la vía telemática con 2 personas que se han ido del país o del Estado español, cosa que hasta ahora no se permitía. ¿Y qué se utilizaba si hasta ahora no se permitía? Pues se utilizaban las órdenes de extradición. Aquellas famosas órdenes de extradición que han sido devueltas por, si no me equivoco, 3 o 4 estados europeos, de los que también deben ser democráticos de pleno derecho. Y uno se pregunta qué sentido tiene que ahora sí se pueda intervenir telemáticamente, cosa que Puigdemont dijo desde el primer momento, que él a nivel telemático estaba dispuesto a contestar a lo que quisieran y a lo que su abogado viera válido, y ahora resulta que no hay ningún problema y se puede hacer por vía telemática. Y se puede hacer del 17 al 21 de junio, que pues son unas fechas, digamos que tomadas al azar, ¿no? Las elecciones de Cataluña serán el 12 de mayo, luego habrá que componer el Parlamento y se calcula que más o menos alrededor de estas fechas se podría estar dando el debate en el Parlamento catalán sobre la futura o futuro presidente de la Generalitat, en las diferentes composiciones del Parlamento, alianzas, etcétera. Como que no quiere la cosa. Sin es decir, querer. Ha sido sin querer. Sí. Sí, ha sido sin querer. No antes para que no pueda servirle a alguien para su campaña electoral, pero sí después por si acaso. ¿Qué deduzco yo de este segundo tema? Pues que el Tribunal Supremo ha decidido
esta señora y quien le acompaña y todo el Tribunal Supremo, porque sabéis que la postura del fiscal general es que en eso que se llamó el tsunami democrático no había ningún atisbo de terrorismo, y en cambio ellos lo ven. Entonces, ¿en qué se está metiendo el Tribunal Supremo? Pues por un lado, en presionar jurídicamente sobre la posible ley de amnistía; en un segundo lugar, en presionar políticamente, y son jueces y siempre salen defendiendo su neutralidad y su capacidad para decidir y que nadie se meta en su campo, etcétera, sobre las elecciones catalanas. Y por último, y ya sobre la cita, el recurso y todo esto, pues a mí me parece que en el Estado español banalizar sobre el terrorismo es una cosa que no debería hacer nadie, y por tanto menos que nadie determinados diputados, diputadas, presidentes de comunidades autónomas que tienen a ETA constantemente en la boca y que lo sacan a pasear respecto de cualquier situación, y menos, pienso yo, miembros del Tribunal Supremo, de uno de los principales tribunales de este país. Entonces, bueno, pues a nadie en su sano juicio se le ocurre considerar que lo que pasó con el llamado tsunami democrático tiene algo que ver con lo que en cualquier sitio, estándares occidentales, se puede considerar terrorismo. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Por eso hablaba yo de infecciones, ¿no? Es decir, que ya tenemos aquí bastante con si Puigdemont deja la política si no es presidente, con que Solidaridad Catalana haya conseguido las firmas necesarias para poderse presentar, es decir, el Vox catalán, ¿no? Y para que tengamos otras candidaturas por ahí también rondando y demás, y la propia tensión que se puede crear aquí, como pues por eso, para que nos vengan a ayudar, ¿eh? Es decir, que ante ese panorama estamos. Bien, has dicho Solidaridad Catalana, el Vox catalán. Hay un partido también de derecha extrema, que es independentista, ¿no? Sí, Es Solidaridad Sí, Catalana. sí. Bueno, Solidaridad Catalana es no sé si al final se presentan como Alianza Catalana, esa parte la debería tener yo más clara para decirla, pero sí es la gente, o sea, y además se presenta como cabeza de lista, perdón, la actual, solamente tienen una alcaldía en el Ayuntamiento de Ripoll, y se presenta ella, ¿no? Que Vale. cuando se presentó a la alcaldía dijo que ella no iba a hacer como otros de irse al Parlamento. A lo mejor no lo hace, porque no puede ir, porque no tiene suficientes votos, pero esta gente suele ser una gente es decir, muy ética, ¿no? Con respecto a lo que hago, lo que digo, o digo lo que hago. Bueno, pues parece ser que no lo tienen claro. Bien, ya veremos, no vale la Sí, pena. ya no pensaba sacarlo hoy así en concreto, ya hablaremos cuando se van acercando, porque también hay una candidatura con gente que se ha desmembrado de Puigdemont y cosas por el estilo muy curiosas. Ponsatí, creo. Con la Ponsatí, sí, y el Graupera, que antes había hecho otros equilibrios. Quiero decir que bastantes cositas tenemos aquí, pero bueno, como hay alguna gente que tiene que estar enredando todo el rato y en todos los platos, ahora eso sí, no se te ocurra criticarles una reflexión o un algo, ¿no? O una sentencia, porque entonces hasta aquí hemos llegado. Muy bien, Emili, pues lo dejamos aquí por esta semana, ¿te parece? De acuerdo, pues muy bien. Pues seguimos hablando la semana que viene, si no ha pasado nada, Uh-huh. y contamos más cosas, a ver si bonitas o menos bonitas. Bueno,
Depende también del ánimo que tengamos, ¿no? Pero sí, y depende de lo que nos dejan. La verdad es que, bueno, pues que siempre hablamos sobre lo que hay, ¿eh? Sí, lo que hay. Y es lo que hay. Y entonces, pues esta vez había cosas razonablemente positivas de las que hablar. Muy bien, pues que vaya bien, que haya salud y nos oímos, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Mucha salud.